Pues agradezco a toda la organización por la invitación. En aras del tiempo vamos a comenzar rápidamente. Pues en realidad es un honor estar entre conferencias de oncólogos especialistas en radioterapia. Sí, yo creo que va a ser un reto tratar de captar su atención. Estos sí son mis conflictos de intereses. Y para entrar en materia, esta es la fotografía que tenemos actualmente al año 2018 de lo que pasa con el cáncer de mama en el mundo. Tenemos alrededor de más de 2 millones de casos, ¿sí?, de los cuales más de 600.000 casos, el 6.6% de los pacientes con cáncer mueren, ¿sí?, por cáncer de mama. En Colombia vemos que la proporción es de alrededor de un poco más de 13.000, casi 14.000 casos, y la mortalidad es alrededor de un poco más de 3.500 casos. Estos datos, pues obviamente, si los enmarcamos en una población de primer mundo como la de Estados Unidos, llama la atención que si bien tenemos menos casos, la incidencia es mucho menor, la mortalidad casi es la misma. En esto, pues obviamente, está implicado los estadios en los que se pueden diagnosticar la enfermedad. Esta diapositiva, aunque tiene una década, ¿sí?, este análisis, pero tiene vigencia. En la década pasada, este era el costo del tratamiento a nivel mundial de cáncer de mama, más de 88.000 millones de dólares. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros pacientes con cáncer de mama? El tratamiento está enmarcado en esto. Tenemos 3 objetivos principales. El primero, pues obviamente cuando tenemos enfermedad metastásica, es tener alivio de los síntomas e incrementar la calidad de vida de las pacientes, esto de la mano prolongando la supervivencia y con tasas de respuesta tumoral. Obviamente la tasa de respuesta tumoral, pues a un menor volumen tumoral, pues va a ir de la mano con una mejor calidad de vida y obviamente se logra controlar el dolor en estas pacientes. Debemos tener en cuenta las terapias previas que se han recibido, el estatus de las pacientes, si son receptor hormonal positivo, HER2 o son triple negativas. Algo muy importante también para Latinoamérica es las condiciones sociales, el entorno en el que nos manejamos, el sistema de salud obviamente, y las consideraciones del paciente, qué quiere la paciente en su tratamiento. En el pasado, ¿qué teníamos? Esto es, estamos hablando hasta la primera década del siglo XXI. Normalmente, si tenemos una población de pacientes con cáncer de mama metastásica hormonal positivo, que es lo que nos vamos a limitar ahora en la charla, tenemos que si teníamos pacientes que tenían lesiones que no comprometían la vida, simplemente pasaba una primera línea con manipulación hormonal y de acuerdo a la respuesta, si era prolongada o si esta se daba rápidamente, yo me iba a mover entre dar una segunda o hasta una tercera línea hormonal o pasar directamente a una primera línea con quimioterapia en aquellos casos, ¿sí?, donde las lesiones fueran de rápida progresión y estuviera en peligro la vida de la paciente. Esta es la fotografía que tenemos. En los últimos 40 años, el avance se limitó a la manipulación del receptor de estrógenos, y si nos vamos un poco hacia atrás, pues tenemos obviamente los datos de hace un poco más de 100 años en cuanto a la ovarectomía y los casos que teníamos del Dr. Bitson, ¿sí? Pero si bien no habíamos avanzado mucho, siempre teníamos el interrogante si con la hormonoterapia era suficiente o si alguna intervención con quimioterapia, teniendo en cuenta que tenemos la idea preconcebida de mayor tasa de respuesta rápida y también duradera. Tenemos que en los estudios iniciales hasta el año 2009 con este metaanálisis veíamos que si bien la quimioterapia lograba unas tasas de respuesta más rápidas, estos estudios fueron todos realizados en el escenario comparativo con tamoxifeno. Y si vamos a hablar en términos de supervivencia global, no hay modificaciones en la supervivencia global. Y vamos a los datos. Les ruego el favor que por favor nos centremos en estas cifras. En la quimioterapia de primera línea, monoagente, esto es lo que logramos en términos de supervivencia global. Máximo unos 18 a 19 meses con máximo en términos de supervivencia global. Recordar que esto involucra todas las terapias a las que van a ser sometidas las pacientes posterior a la primera línea. Y si buscamos o tenemos pues un tratamiento que combina pues dupletas,
vamos a encontrar que en términos también de supervivencia global vamos a alcanzar máximo unos 20 a 22 meses, con una tasa de respuesta máxima hasta un 47%, entre 40 y 47%, y una mediana de tiempo a la progresión que puede ser entre 5 a 8 meses. Datos para recordar. ¿Qué visión tenemos actualmente? ¿Sí? Las guías americanas concuerdan en que si una paciente tiene crisis visceral, la crisis visceral está definida no con tener múltiples lesiones metastásicas en diferentes órganos, sino que se sume la disfunción del órgano o síntomas. Me explico, pacientes con elevación de transaminasas en grado 3, más de 5 veces o más de 2.5 veces, si está en congruencia con la elevación de las bilirrubinas, o pacientes que cursan con ictericia, que obviamente están con una crisis visceral. Si es así, se debe considerar obviamente iniciar quimioterapia, de lo contrario, debo pasar de forma secuencial a la manipulación hormonal. Muy bien. Como les dije, hasta el inicio de este siglo, ¿sí? En la primera década, nos concentramos únicamente en la manipulación del receptor de estrógenos, ya sea la manipulación directa, ¿sí? Con la terapia target. No hay que olvidar que el tamoxifeno es una terapia target, pues va directamente con la modulación selectiva del receptor de estrógenos, pero nos estamos concentrando únicamente en esta parte y nos estábamos olvidando de todo esto, ¿sí? La interacción que vamos a tener con las múltiples vías, ya sean las vías de la MAP quinasa, PI3K, que tiene que ver con la vía del mTOR, y una serie de factores que van a llevar no solo a resistencia a la terapia hormonal, sino a las posteriores progresiones que vaya a tener respecto a cada una de estas pacientes, ¿sí? Y no olvidar esto, el ciclo celular como parte importante, porque acá es donde inicia todo al momento de la progresión de la enfermedad. Volviendo a las cifras, ¿sí? Ustedes ven que los grandes avances en terapia metastásica finalizando el siglo XX y comenzando el siglo XXI se dieron con la introducción de la manipulación de la vía del HER2. Y vemos como aquellas pacientes pasaron de tener una supervivencia de 38 meses hasta más de 50 meses en enfermedad metastásica. Pero ¿qué pasó con las pacientes que tenían receptores hormonales positivos? Que en 10 años no hubo una modificación. Y todo esto, pues, explicado, obviamente, con los grandes avances que se dieron en los últimos 30 y en la última década, con la introducción de inhibidores de aromatasa esteroideos, no esteroideos, el mismo tamoxifeno, el fulvestrant, que me van a llevar a unas tasas de respuesta global muy parecidas a lo que se lograba con la quimioterapia, como vemos hasta un 46%, o sea, aquí ya comenzamos a ver cómo se va rompiendo este paradigma, y un tiempo a la progresión que puede ir hasta 10.8 meses, con una supervivencia libre de progresión en meses hasta de 15 meses, con una diferencia de 2 meses para las poblaciones. Entonces, volviendo a nuestra gráfica previa, no hay que olvidar que aparte del receptor de estrógenos tenemos todas estas vías que me van a mediar la transcripción de los genes y la progresión del ciclo celular, que va a derivar en proliferación celular. Tenemos que, no en vano, en el 2001 al grupo americano y británico se les concedió el premio Nobel por describir la vía de las ciclinas y su interacción en el ciclo celular y el avance de la proliferación de estos tumores. Pensando en esto, tenemos un racional, ¿sí? En el ciclo celular tenemos dos proteínas, ¿sí? y unas quinasas, hay más de 19 quinasas descritas, en las cuales tenemos la quinasa dependiente de ciclina 4 y 6, que en conjunción con la ciclina D van a llevar a la fosforilación de la proteína del retinoblastoma. Recordar que la proteína del retinoblastoma, al igual que el P53, regulan toda la supresión tumoral inicial y van a impedir el avance del ciclo celular. Entonces, ¿qué pasa cuando se une la ciclina con la quinasa? ¿Sí? Vamos a tener que se va a fosforilar el retinoblastoma, y esta fosforilación va a llevar a que el E2F va a inducir factores de transcripción a nivel nuclear y va a llevar a que comience el avance en el ciclo celular y posteriormente la división, ¿sí? Entonces son señales mitogénicas. ¿Qué pasa si yo inhibo
esta interacción de las quinasas dependientes de ciclina con la ciclina D1, vamos a tener que no va a haber hiperfosforilación del retinoblastoma y como consecuencia no vamos a tener activación de todo el andamiaje de los factores de transcripción y por ende no va a haber proliferación celular. Acá pues viéndolo en un esquema más plano, ¿sí? Entonces pasamos de un momento en el que manipulamos únicamente el receptor de estrógenos a ir a varios pasos más temprano, ¿sí? En lo que respecta a la activación de la proliferación celular con la inhibición de las quinasas dependientes de ciclina y para lo cual tenemos estas 3 moléculas que vamos a hablar rápidamente, ¿sí? La primera, ¿sí? Que es el palbociclib con el estudio Paloma 2, que se involucra en el escenario de primera línea para enfermedad metastásica en pacientes con receptor hormonal positivo, en combinación con un inhibidor de aromatasa, en este caso el letrozol, y comparado con placebo, con un objetivo primario que es la supervivencia libre de progresión. Como vemos, ¿sí? Se logra una mediana supervivencia libre de progresión mayor a 20 meses, ¿sí? Que es alrededor de 24.8 meses, con una diferencia de un poco más de 10 meses respecto al comparador, que es el inhibidor de aromatasa. El otro medicamento, ¿sí? Es el ribociclib, en el cual, por el estudio MONALIZA 2, un escenario muy parecido, primera línea en enfermedad metastásica, con también un endpoint primario, que es supervivencia libre de progresión, las pacientes en combinación de ribociclib con inhibidor de aromatasa versus inhibidor de aromatasa con placebo, en el cual vimos que se tuvo que parar, ¿sí? El estudio, dado que se alcanzó de forma muy rápida el número de pacientes suficientes, el número de eventos, para tener un desenlace estadísticamente significativo en términos de supervivencia libre de progresión, ¿sí? Hay una población muy interesante para analizar, que es la introducción de pacientes que habían progresado o aparecido la enfermedad metastásica durante la adyuvancia hormonal o después de haberla terminado, con unos rangos que iban entre 1 y los 2 años o más de 2 años de haber terminado esta adyuvancia. Para el estudio MONALIZA 2 con ribociclib también obtuvimos una diferencia estadísticamente significativa también casi de 10 meses respecto a la comparación con el inhibidor de aromatasa, con una reducción relativa del riesgo de progresión de un 44%. Si bien, como les dije, el principal objetivo es brindar calidad de vida a las pacientes y esto obviamente va de la mano con la reducción rápida de la enfermedad, vemos que los pacientes que tuvieron una tasa de respuesta casi un 20% superior, ¿sí? A lo que vimos con el inhibidor de aromatasa, y en todas aquellas pacientes que tenían enfermedad medible se encontró un beneficio clínico del más del 80% en comparación con el letrozol. También tenemos que el tiempo, ¿sí? A la respuesta se dio y se comenzaron a separar las curvas, inclusive al momento de la 8ª semana de medición, y tuvimos que se observó hasta en un 76% de las mujeres que estuvieron involucradas en el tratamiento. Entonces, como les digo, otro paradigma que se derrumba, también tenemos tasas de respuesta rápidas respecto a lo que se tenía, por ejemplo, con la quimioterapia. En cuanto a la duración de la respuesta, una duración de la respuesta también muy larga, más de 2 años, estas pacientes con enfermedad controlada, ¿sí? Y en ocasiones con respuesta completa, con un beneficio de todas las subpoblaciones, ¿sí? Independiente del sitio donde tuvieran la metástasis, así tuvieran enfermedad visceral, ya fuera pulmonar o hepática, con un beneficio estadísticamente significativo de la combinación del inhibidor de ciclinas, en este caso el ribociclib, en asociación con el letrozol. Cuando se analizaron los pacientes que debutaron con enfermedad metastásica, o sea, que no habían recibido terapia previa, también tuvieron un desenlace estadísticamente significativo con una reducción del riesgo de progresión hasta de un 56%. También, como les dije, independiente de la presencia o no de enfermedad visceral, y también hay unos datos, ¿sí? Preliminares para supervivencia global, si bien son inmaduros, por lo menos vemos que se mantienen estas pacientes vivas, más del 80% de las pacientes al seguimiento a 26 meses.
Cosas claras para recordar, ¿sí? En el estudio MONALIZA 2 con ribociclib, que la disminución del riesgo, ¿sí? Independiente, se va a dar independiente de la edad, del estatus performance, ya sea 0 o 1, de la presencia o no de metástasis visceral o presencia de metástasis óseas en asociación con estas metástasis viscerales, y el beneficio también se dio en aquellas pacientes que habían sido llevadas previamente a quimioterapia en el escenario neo o adyuvante. También por edad, como vemos, se van separando las curvas, independiente que sean mayores o menores de 65 años, hay un beneficio en estas pacientes. De acuerdo a si las pacientes habían recibido el tratamiento previamente, ¿sí? Menos de un año, más de un año, entre 1 o 2 años o más de 3 años, también existía un beneficio estadísticamente significativo a favor de la combinación. Siempre buscamos si existe algún biomarcador que nos pueda delimitar un poco más a qué pacientes pueden beneficiarse o no del tratamiento, y vemos que independiente de que haya baja o alta expresión de alguno de estos biomarcadores, hay beneficio en las pacientes. Eso pues obviamente es bueno, beneficia a todas, pero también es malo porque estamos hablando de terapias de alto costo que pues no nos permiten hasta ahora, aparte de tener la expresión del receptor de estrógeno, ¿sí? Pues delimitar qué pacientes puedan beneficiarse más o no de una terapia. El otro medicamento, ¿sí? Inhibidor de ciclinas, que voy a decirle rápidamente, es el abemaciclib con el estudio MONARCH 3 recientemente presentado, también un diseño muy similar en el cual se asociaba con un inhibidor de aromatasa, ¿sí? Ya fuera anastrozol o letrozol, donde vemos que al comparar de forma global cualquiera de los 3 estudios con inhibidor de ciclinas, logramos obtener un beneficio significativo en lo que respecta a supervivencia libre de progresión, todos más de 20 meses. Insisto, supervivencia libre de progresión, cuando con la quimioterapia únicamente teníamos esos datos en combinación y en términos de supervivencia global. O sea, estos datos son muy esperanzadores para nuestros pacientes. Y vemos cómo las reducciones se van a dar entre un 40 o 50% de reducción del riesgo relativo de progresión para todas nuestras pacientes. En cuanto a la seguridad, ¿sí? Acá resumimos los datos para los 3 medicamentos, donde en comparación con el inhibidor de aromatasa, obviamente la medicación me va a proporcionar una mayor toxicidad, pero vemos que las toxicidades graves como grado 3 o grado 4 están en menor porcentaje, ¿sí? Con un porcentaje en la mayoría de los casos menor al 4%, ¿sí? A excepción del incremento de las transaminasas que podemos ver en el caso del ribociclib. Bueno. También para monitorizar a estas pacientes, no tenemos que hacer nada diferente a lo que hacemos normalmente en la clínica, ¿sí? Que es medir de forma basal, ¿sí? Cómo está el estado hematológico de nuestras pacientes. Tenemos que, al inhibir el ciclo celular de forma tan temprana, esto también va a alterar las líneas hematológicas y las pacientes van a cursar con neutropenia, la cual es reversible. Si bien no es una neutropenia profunda como pasa con la quimioterapia, no está asociada a neutropenia febril y a eventos graves, se debe monitorizar, ¿sí? Al inicio y con una frecuencia al menos de cada 15 días durante el primer ciclo del uso del ribociclib, del palbociclib o el abemaciclib. Lo mismo para lo que hace referencia a electrolitos y también el electrocardiograma, que se debe hacer medición del QT durante el primer ciclo de tratamiento. ¿Qué preguntas tenemos sin respuesta hasta ese momento? Si bien vemos que son terapias muy eficaces, nos queda entonces esto, como les decía, el nivel de expresión de receptores hormonales seguirá importando. Obviamente, hasta ahora sí, como vemos, no tenemos aún un biomarcador eficaz para delimitar qué pacientes se benefician o no del tratamiento. Se debe obtener una biopsia al momento de la progresión para iniciar tratamiento. Es una pregunta también abierta. Vimos que existen mecanismos de resistencia a la terapia que pueden llevar a que funcione o no estos nuevos tratamientos o que por el contrario sean más eficaces.
La otra pregunta es cuál sería la secuencia ideal del tratamiento, ya con el advenimiento de los inhibidores de ciclina, eh, en el escenario de primera línea. Después de ellos, ¿qué vendrá después? El uso seguramente de la manipulación de la vía del mTOR y después de esto combinaciones entre los mismos, quimioterapia, también es una pregunta que está por resolver en el escenario de estudios aleatorizados. Si tiene utilidad o no más allá de la progresión el uso de los inhibidores de ciclinas y si se obtendrá un beneficio en supervivencia global. Sin duda, pues estamos ante una revolución, como vimos, datos de pacientes que no habían progresado después de 24 meses y que nos deja a la quimioterapia únicamente para el escenario de crisis visceral por las guías. Y pues obviamente es un escenario en el que nos enfrentamos ahora, en el cual estas nuevas moléculas deben siempre utilizarse en el escenario de primera o de segunda línea, ya haya sido expuesto o no el paciente a un inhibidor de aromatasa o al tamoxifeno. Y sin duda se rompen paradigmas, como les digo. El inhibidor de ciclinas en combinación con los inhibidores de aromatasa, en este caso el ribociclib, con el estudio Mona Lisa, estos son datos de este estudio, me lleva a una rápida respuesta, 6 a 8 semanas, una respuesta muy profunda con una tasa de respuesta global de 52% y una respuesta prolongada de más de 25 meses. Y vemos cómo cambió nuestro escenario en los últimos 40 años y en los últimos 5 años, con el advenimiento de estas nuevas terapias, vemos cómo en realidad se van a comenzar a modificar los desenlaces de nuestras pacientes. Muchas gracias.